Ruth tiene mucha razón. Esto es un tema un poco difícil. Primero que no soy un experto en el tema, pero al enviarlo, ¿tú quieres decir algo, Félix? Sí, que yo quisiera que empezáramos definiendo a lo de artificial. Sí. A ver, Mira, ¿qué debemos entender como artificial? Ok. Laude, no es difícil, es retante, que es diferente. Ok. Como sabemos, ¿verdad? Estamos en tiempos en que el conocimiento se está multiplicando muy rápido y están llegando nuevos términos, nuevos conceptos, nuevas formas de vivir. Y cuando usted mira atrás, ¿verdad? Nosotros los que tenemos un poco más de edad, podemos darnos cuenta de que vinimos de una vida análoga, donde todo era dado por sucesos de actividades, a una vida actual que es totalmente digital. O sea, lo que antes era una figura hecha en forma de pincelada, vamos a decir, ahora llega de una manera que ni lo vemos. ¿Ve? Inclusive, ustedes saben que está el impresor, ¿verdad? Que es virtual, si vamos a decirlo. O sea, te puede construir algo utilizando unos materiales y usted no lo ve. ¿Ve? Así que estos tiempos modernos conllevan retos, retos en nuestras mentes, retos en nuestra forma de mirar las cosas, en cómo aceptamos lo que llega y tenemos que enjuiciar eso nuevo que llega. ¿Ves? La inteligencia artificial, que la parte, como dice Félix, artificial es que no emana del hombre, ¿verdad? El hombre se define, el ser humano, se define como que es inteligente, ¿verdad? Es una chispa que se combinó con la materia, una chispa inteligente, y tiene entonces inteligencia, sentimiento y voluntad. ¿Ve? Esas tres características hacen al ser humano, pero ¿qué pasa? Ha llegado el propio ser humano a recrear su capacidad a través de equipos mecánicos y electrónicos y le ha capacitado para que desarrollen la capacidad humana, ¿verdad? No han llegado al punto de sustituir al humano, pero en estos momentos han avanzado bastante. ¿Ve? La intención del tema entonces es exponer, ¿verdad? Primero, los términos que se utilizan. Segundo, la capacidad de creación que tiene el ser humano. Y tercero, el resultado de esa creación, con la intención de que entendamos un poco y tengamos una mente más abierta a este conocimiento que surge. Reflexión sobre la inteligencia artificial. Y comienzo, ¿verdad?, con una expresión de Caldén que dice: el libre pensamiento eleva la dignidad del ser humano, de él se hace un ser activo, inteligente, en lugar de una máquina de creer. ¿Ve? Y aquí entonces, él separa al ser humano de la máquina. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si usted no desarrolla su inteligencia, su libre pensamiento, su capacidad de analizar, ver diferentes alternativas y escoger una, ¿verdad? Si usted no hace eso, usted se convierte entonces en un seguidor que alguien le dice qué hacer. Y eso es una máquina, ¿ve? Algo que alguien le dice qué hacer. Ese alguien es el ser humano. Así que, y una foto más reciente que alguien me envió, no sé cómo, de Carle. ¿No? Aquí tenemos pues un robot, ¿no?, y un ser humano. Y
un cuestionamiento sobre la vida, sobre las cosas, sobre el qué hacer, sobre cómo resolver, o sea, una serie de pensamientos, ideas y argumentaciones que hay en la mente. ¿Qué pasa? Que están situando, ¿verdad?, al ser humano y a la máquina en un punto donde compiten por su capacidad de elaborar, de encontrar información, de analizarla y producir. ¿Eh? Y estamos en un campo, ¿verdad?, un poco difícil. ¿Por qué? Porque este puede ser un científico, una persona educada, una persona con capacidad para entrar profundamente en el análisis de las cosas, pero también puede ser un ser humano común y corriente. ¿Ves? Sin embargo, le han puesto ahí toda la información, todas las enciclopedias que hay disponibles. Y cuando va a analizar si es un ser humano común y corriente, no tiene la información que tiene este. ¿Ves? Y en cierto sentido, la máquina puede ser un poco más capaz que el hombre a ciertos niveles. Sí. Ruth. O puede ser un ser humano o un científico egoísta y ambicioso del poder. Y ahí es que viene el problema. ¿Cuánto yo quiero alcanzar con la tecnología para tener el dominio de los otros seres humanos? Muy bien, o sea que podría utilizar a Para para unos causar daño, propósitos, claro. y también eso es un punto ético importante que tenemos que analizar. Se hace. Gracias, Ruth. Inteligencia artificial, una reflexión desde el espiritismo. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar lo que es inteligencia artificial, sus características, su poder, cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo y qué nos dice el espiritismo para afrontar estos nuevos conocimientos que se nos están presentando. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, aquí vamos a ver unos vocabularios, como dice Félix. El primero es ciencias de la computación. ¿Qué es eso? Ustedes han escuchado esos términos, ¿verdad? Son ciencias de informática, de computación, de computadora, de datos, que abarcan las bases teóricas de la información, cómo la información se va presentando en esas máquinas. Y la computación, así como su aplicación en los sistemas informáticos, ¿verdad? Y vamos a definir qué son sistemas informáticos. Es el conjunto de elementos físicos y lógicos que se encargan de recibir, guardar y procesar datos para luego entregarlos en forma de resultados. El esquema de un sistema informático engloba todo aquello que contiene una parte tangible, ¿verdad?, que es el hardware, la computadora que usted compra, y el software, que ahora los tiene que comprar por separado, ¿verdad? Le vende la computadora apenas con Windows 11, ¿verdad? Pero entonces te dice, ¿y qué yo hago con eso? Pues tiene que comprar entonces el programa de Word, de Excel, posiblemente información de data relacionada a lo que usted trabaja. Así que todo ese sistema de información ahora se lo vende por separado y usted o lo contrata anualmente, ¿verdad? Así que hay programas que usted paga una anualidad como Adobe, para leer los formatos PDF, que tiene que comprarlo. Le regala uno básico, pero con ese se queda meramente en abrir y leer. Si quiere cambiar algo, tiene que pagar. Así que ciencia de computación se relaciona a cómo se brega, qué teorías, en qué bases, qué tipo de sistemas se forman para lograr entonces utilizar una data que está disponible por el conocimiento humano y a través de programas se pone disponible para realizar diferentes actividades. Y también tenemos algo que se llama algoritmo, ¿verdad? Que son entonces, dentro de los sistemas de programación, cada una de las tareas que va a hacer ese programa está constituido por algoritmos, ¿verdad? Y esos algoritmos pues son una serie de datos dando instrucción.
haz esto, aquello otro, si pasa esto a lo otro, si no pasa aquello a lo otro, si la temperatura llega a 50, pues entonces tienes que activar el aire acondicionado o activar la calefacción, ¿verdad? Y así hay una serie de condiciones que el algoritmo utiliza para tomar acciones. ¿Ve? Iba a decir decisiones, ¿verdad? Pero acciones, ¿verdad? Porque son, dado esto, es aquello. No tiene que pensarlo. Seguimos entonces. Hay algo que de ayer, ¿verdad? Nació en el 2022 y se llama ChatGPT. ¿Lo conocen? ¿Lo han usado? ¿Alguien lo ha usado? Ah, Feli lo ha visto, anda por ahí como un fantasma. Ok, ok, allí lo han usado. Ok, perfecto. Es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural, impulsada por teologías de inteligencia artificial, que le permite tener conversaciones similares a lo de los seres humanos y mucho más con el chatbot. El modelo de lenguaje puede responder preguntas y ayudar en tareas como redactar correo electrónico, ensayos y código. Es una herramienta bien de mucha capacidad. No sé si usted ha entrado a Claro, ¿verdad? Y quieren preguntar algo, hay una esquina que dice chatbot, ¿verdad? Usted entra ahí, lo abren y le pregunta qué quiere hacer. Y entonces le da una serie de alternativas. ¿Por qué? Porque es un robot, ¿verdad? Sí. Ruth. El problema es, o la situación es, que vamos a suponer que yo tengo que hacer un trabajo, yo soy médico y necesito hacer un ensayo para poder que me den la licencia o lo que sea. O cualquier estudiante de escuela, es cualquier cosa. Y domino esto, yo digo, hazme un ensayo sobre X tema, digamos, Albizu Campo, qué sé yo, cualquier cosa. Y yo tengo tanta edad, qué sé yo, que ese algoritmo, esa inteligencia artificial me hace el ensayo de acuerdo a un niño tal vez de 10 años o de 20 años o alguien que esté estudiando un doctorado, a tal punto que el profesor que lo va a corregir parece, o sea, no tiene el criterio para saber si lo hizo una máquina o lo hice yo. La cuestión es que eso toma segundos hacerlo. Yo le doy un botón y ya está el ensayo hecho. O ya está la tesis hecha. Muchos doctorados y maestrías tienen que hacer tesis. Eso lo hacen menos nada. ¿Y quién pensó allí? La máquina. Y a mí me dieron un grado y con ese grado yo voy a ejercer y a competir en el mundo del trabajo. Y cuando es algo sensitivo como ser un médico o ser algo que necesita, pues está influenciando de que eso yo no lo produje, lo produjo una inteligencia artificial. Y ahí es que viene el problema. ¿Cómo detectamos que eso no lo hizo el estudiante y sí lo hizo un chat? Pero más allá de eso, estaba leyendo, ¿verdad? Diferentes artículos sobre este tema y la cuestión ética de esto, ¿verdad? Que está presentando Ruth, si es de autoría o es de la autoría de una máquina, lo que tú estás presentando como un esfuerzo tuyo, ¿ves? Y el profesor tiene que evaluarte desde el punto de vista de, ¿hiciste esfuerzo o produciste algo con razonamiento e inteligencia? Y ambas cosas son ciertas, ¿ves? Así que es un poco difícil. Pero leyendo y eso, ¿verdad? Pues encontré, ¿verdad? Desde diferentes puntos de vista, porque esto lo discuten en las universidades, ¿verdad? Este impacto de la inteligencia artificial sobre el ser humano y la ética de hasta dónde debemos llegar con este conocimiento, ¿verdad? Pues entonces comparaban eso que acaba de decir Ruth, que es el chat GPT, su capacidad para producir un resultado que es espléndido, ¿verdad? Versus
Cuando surgió la fotografía, porque antes se hacían bocetos y había alguien allí en una esquina, te miraba y de eso y sacaba algo, ¿verdad? Puro análogo. Y sin embargo la fotografía cogió eso y le dio una ventaja enorme a quien sabía usarla. ¿Por qué? Porque se capturaba y luego allá en su casa podía reproducir lo que quisiera, rapidito, sin interferencia, en una forma mucho más artística que el que hace el boceto, porque tiene herramientas adicionales. Y estamos entrando en eso, o sea, esto es un asunto de el conocimiento y el maestro. Si el maestro no está al día con el conocimiento, ¿ve? Y es bien importante. Sí, quiero añadir otra cosa. Ahora que se acercan las elecciones, Eso va a ser. cualquiera que sepa bregar con esto, cualquiera, hasta un niño de 10 años, coge la cara de la persona, le añade palabras que nunca dijo, y eso sirve para una publicidad en contra del candidato o a favor del candidato. Y como la mayoría de las personas no leen más allá y solamente se conforman con tal vez un anuncio que ponen en Facebook o cualquier otra red social, somos bien fácil manipulables. Y tú puedes ganar unas elecciones en base a mentiras que son producidas por el ChatGPT. Exacto. Y tú no tienes que ser inteligente porque si tienes chavo, paga. A un inteligente que lo haga. Feli, tú querías decir algo, perdón. Ya, ok, bien. Pues ChatGPT tiene esa capacidad. Obviamente, ¿verdad? Hay que saberlo trabajar porque yo puedo ahora entrar, abrir a través de, ¿cuál es el motor? Se me olvidó. Uno de los motores, porque Google no interacciona muy bien con ChatGPT. Esto está a través de Microsoft. Pero yo entro al motor de búsqueda de Microsoft, me conecto con ChatGPT, le digo, ¿verdad? Que hazme un PowerPoint sobre, vamos a decir, inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, me da un PowerPoint de 10 laminillas con las cosas esenciales que yo debo decir. Pero si yo no lo desarrollo, no lo puedo traer aquí, ¿verdad? Este lo tuve que desarrollar, no fui al ChatGPT. Ok. Y Deep Web, que eso, los que son practicantes de entrar a la Internet, pues saben que hay una línea escondida de información que no tiene control, ¿verdad? Se refiere a todas las páginas web que no son identificables por motores de búsqueda. Usted va a Google y no puede entrar ahí. Usted va a Microsoft y su Edge, y no puede entrar ahí. ¿Ve? Los sitios web profundos pueden estar ocultos detrás de contraseñas u otros muros de seguridad, mientras que otros simplemente le dicen a los motores de búsqueda que no los rastreen. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque como no tiene enlaces visibles, o sea, no puede ser vigilado en lo que se hace ahí, esta página está más oculta que por varios motivos. Por el anonimato del usuario, se puede entrar y no tiene que identificarse. Servicios y sitios prácticamente imposibles de rastrear, la trata humana, la coerción, la prostitución, todo eso está ahí controlado a través de esos sistemas, ¿verdad? Y capacidad de tomar acciones ilegales tanto para los usuarios como los proveedores. O sea que si usted tiene la contraseña para entrar a una línea de comunicación en el Deep Web, nadie lo va a rastrear. Usted está por la libre y puede entrar en acuerdos de cualquier naturaleza con quien le está contestando. Así que es muy buena para hacer maldades, pero peligroso para meterse en un lío que después no puede salir. Así que tenga cuidado, pero como se menciona en la presentación, pues le traje el tema para que sepan de qué se habla. Vamos entonces más al tema, ¿verdad? Según la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, ¿verdad? Tremendo nombre de la UNESCO.
La inteligencia artificial es un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, determinadas, no es todo, incluidas características como percepción, importante, aprendizaje, razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. Y aquí estamos en un campo bien, es como le dije de la fotografía y el que hacía dibujos a mano, ¿verdad? Estamos en un campo nuevo donde hay trabajos creativos y hay cuestionamientos de si se le debe dar premio a la máquina que lo hizo o se le debe dar premio al al artista en cierne, ¿verdad? Porque quiso hacer una creatividad artística, pero utilizó mecanismos mecánicos para hacerlo. Entonces hay un premio que dieron en Colorado, que lo tengo al final de la presentación, para que vean la capacidad de producción. Y de hecho, hay una pintura, un boceto de un ser humano, ¿verdad? De un hombre, no dice quién es, no lo identifican, que lo hicieron en París, un grupo, o sea, no fue una persona, fue un grupo que quiso hacer eso para probar la capacidad de la inteligencia artificial. Lo hizo, lo pusieron a la venta, creían que iba a ganar entre 7 y 10 mil pesos y lo vendieron por millones. O sea, el que lo compró vio que es la primera formulación de un dibujo firmado por la ecuación que se utilizó para crear el dibujo, ¿verdad? Parte de ella, pues me imagino que eso es enorme. Y esa curiosidad, ¿verdad? Levantó en esa persona que lo compró el interés porque sabe que eso fue lo primero que se hizo y se puso al mercado. Eso costará después. O sea, ya él le dio el valor base a eso. Y como tenía los chavos, en el contexto de la ciencia de la computación, una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos, cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten a la inteligencia humana para realizar tareas y que puedan mejorar conforme recopilen información. Y aquí está la clave de esto, ¿verdad? Son capacitadas para hacer tareas, ese fue el comienzo. ¿Ve? Ahora las iteraciones que tiene, ¿verdad? Son de tal naturaleza que pueden coger la información que reciben, analizarla y producir nueva información. ¿Ve? Y cada vez hacen lo mismo que hace el ser humano. Recibir información, analizarla y actuar conforme al resultado de su análisis, ayudado por la experiencia de la vida, esta y las pasadas. ¿Ve? En este caso, al robot le están dando toda la información acumulada por el ser humano. Imagínense la gran competencia que eso resulta con respecto al ciudadano común. La inteligencia artificial abarca una gran variedad de sus campos. Estos van desde áreas de propósito general, aprendizaje y percepción, a otras más específicas como el reconocimiento de voz, ¿verdad? Y con el tiempo vamos a estar hablando un asiático, un sudamericano, un europeo y un norteamericano a la vez, y todos nos vamos a entender. ¿Eh? No necesitamos un solo idioma, sino un conmutador de voz que pueda convertir en el lenguaje que tú conoces lo que el otro está diciendo. Están en los juegos, ¿verdad? Como el ajedrez, la demostración de teoremas matemáticos, la escritura de poesía y el diagnóstico de enfermedades, y aquí es donde más se está avanzando. En el campo de la ciencia, la robótica es esencial, con una ventaja, ¿verdad? El ser humano se expone a patógenos cada vez que practica la medicina, el robot, tú lo esteriliza cada vez que se expone y ya. Sí, hubo una competencia de ajedrez
y la persona que estaba compitiendo con ella, no recuerdo la nacionalidad, venció a la máquina. Así que todavía el ser humano tiene algo que compite mejor con la máquina. Así que Sí, lo capturó. La máquina va de un paso a otro y él le dio la vuelta. Muy bien. La inteligencia artificial sintetiza y automatiza tareas que en un principio son intelectuales y por lo tanto es potencialmente relevante para cualquier ámbito de diversas actividades intelectuales humanas. Y se lleva entonces a la academia, como dice Ruth, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos, ¿verdad? La capacidad del estudiante versus, también hay que ver la capacidad del maestro para incorporar esa capacidad del estudiante de utilizar un conocimiento científico, porque la robótica es un conocimiento científico, ¿eh? Y si queremos establecer colonias en la Luna y en Marte, no podemos llevar seres humanos allí como quiera. Primero tengo que llevar robots, crear el ambiente y entonces llevar al ser humano. Así que los necesitamos y que sepan responder a situaciones imprevistas, como que aparezcan los humanoides de México, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con eso? Si aparecen en Marte o en la Luna. Este sentido es un campo genuinamente universal, o sea, el campo de inteligencia artificial pues ya se ha regado por todas las naciones del mundo y todas están detrás de utilizarla para algo. La utilización de la inteligencia artificial en el mundo. Algunas de las formas más conocidas de inteligencia artificial, ¿verdad? Está la que se utiliza en el campo de la salud, los asistentes virtuales como Alexa, Google o Siri. ¿Algunos de ustedes tienen eso? ¿Tú tienes? lo he usado, pero no son tan, acuérdate, quien nutre la información es el ser humano. Y mi hija tiene Google y yo digo, Google, hey, ponme merengue. Y me puso salsa, así que no es tan, ¿verdad? Es certero, ¿verdad? Yo tengo a Google. Sí. Okay. Y Alexa, creo que pasa un incidente donde la mamá pregunta si puede usar un medicamento con la niña y Alexa le sugirió algo que si ella se lo hubiese dado, hubiese hecho daño a la niña. Así que no es creer ciegamente en lo que dicen estas inteligencias, sino investigar más allá. O sea, tú ¿Eh? estás diciendo que lo que dijo Alexa fue lo mismo que la vecina, que dijo que ella tomaba aquello y le había resultado bien, ¿ves? Entonces tú tómatelo también. ¿Sí? Muy bien. Importante, ¿ves? Google es como la vecina de... Hay que cuidarse de lo que dice. El traductor te ayuda, pero cuando tú analizas lo que traduce, hay regionalismos que tal vez Google no conoce. ¿Eh? Exacto. Es muy bueno. Yo lo utilizo como herramienta. Yo cojo lo que tengo en español y lo quiero decir en inglés, o lo que tengo en inglés y lo quiero decir en español, y después lo vuelvo a coger en español, lo cambio según lo que yo quiero transmitir, y entonces busco cómo lo transmito en inglés, pero tengo que entender inglés para poder verificar que lo que dice es lo que yo quiero decir, porque si no, no digo realmente lo que quiero. Así que bien importante, pero es muy bueno. Traductor automático como el traductor de Google y DeepL, sistema de recomendación como la plataforma digital YouTube, ¿verdad? Que yo imagino que todos la han usado. Motores de ajedrez y otros juegos como Stockfish y AlphaZero. Chatbot como ChatGPT, creadores de arte de inteligencia artificial como Midjourney. Esta es una plataforma, tú entras, le dices que quieres un dibujo de algo, ¿verdad? Vamos a decir, una hoja cayendo en el mar, no sé cómo, pero pues, vamos a decir, y te hace una aproximación de lo que tú le pides. Tienes que ir bregando con eso, con el resultado, iteracionando, hasta que consiga lo que tú quieres crear. Dale, Leonardo, Stable Diffusion, incluso la conducción de vehículos autónomos, como el Tesla.
Así que la inteligencia artificial ya está prácticamente en todo el quehacer del ser humano. ¿De qué se trata realmente la inteligencia artificial? Es un intento, ¿verdad?, de imitar la inteligencia humana a través del uso de robots y de programas, ¿verdad?, software. A su vez, este desarrollo permite que las máquinas tengan la capacidad de pensar y razonar por su propia cuenta. ¿Qué es pensar y razonar? Al pensar y razonar, creas soluciones a problemas existentes. Exacto. Pero ¿cómo pensaría una máquina, verdad? Sería mirar qué tiene allí guardado, qué información tiene. Y razonar sería analizar qué resultados tendría utilizando cierta información de la que tiene. Está puesto ahí, pero no está, requiere más profundidad, ese pensar y razonar por su propia cuenta. Su inteligencia está en que no recibe ningún tipo de orden, no es como el ordenador inicial, el robot inicial, que se le daba una iteración que le permitía, recibiendo esta información, dar este resultado. Ya no, ya tiene la información, la busca, la condiciona a lo que tiene de frente, ¿verdad? A los inputs que recibe y toma una determinación. Yo creo que de esta manera, todo el mundo está metido en Facebook añadiendo data ahí por nuestra cuenta. O sea, añadimos y comentamos y qué sé yo qué. Y vamos a suponer que este grupo político quiere influenciar en las votaciones y crear una imagen. Entonces, recogen la información de X pueblo, digamos Delaware o qué sé yo, cualquier sitio en Estados Unidos que yo quiero que gane un candidato en particular. Y la inteligencia artificial recoge toda la información de los usuarios que están, digamos, en Facebook y crea un perfil de ese pueblo. Entonces, usando el razonamiento artificial, te envía videos hechos por la inteligencia artificial para manipular la forma en cómo las personas van a votar en ese lugar. Y eso es una manera de razonar entre comillas, ¿no? O sea, si tiene éxito no es otra cosa, ¿verdad? Pero O sea, si dejamos que uno haga eso, va a tener una enorme ventaja. Si todos, ¿verdad?, los candidatos hacen lo mismo, pues entonces ponen a pensar al pueblo. Pero uno nada más o dos nada más que lo hagan, va a cargar demasiado la balanza hacia eso. Por lo que dice Ruth, o sea, una vez tú tienes un perfil de una comunidad, tú tienes unos puntos esenciales de los cuales tú le vas a hablar a esa comunidad. Y si la comunidad se da cuenta que tú le hablas de lo que a ellos le molesta o a lo que a ellos le preocupa, van a creer que tú tienes conocimiento y capacidad. Cuando es falso, tú no lo tienes, meramente utilizaste incluyendo una máquina para eso. incluyendo que otro país, digamos, un ejemplo, Rusia, le conviene que gane este candidato como presidente porque es más manipulable, pues hay una influencia en la Exacto. manera como se vota, ¿verdad? Sí, y es importante. Félix. Sí, hay una, o sea, lo que pasa es que para que haya esa, o sea, dice ahí que las máquinas tengan capacidad para razonar a su propia cuenta, ¿verdad? Pero, o sea, es que necesita una información. Es que la tiene. Entonces, esa Tiene información, más. pero la tiene, pero ¿cómo le llegó a la máquina? Tenemos que aportársela, Claro. ¿verdad? O sea, que no es ya motus propio de la máquina, sino que ya eso pertenece a nosotros, a nuestra... Bueno, pero no vayamos muy lejos, ¿Perdón? porque nosotros somos simples e ignorantes. Bueno, sí, Y hemos sido, y hemos ido adquiriendo esa información. Por lo tanto, ¿cuánto tendríamos que esperar para que una máquina también adquiera toda esa información? lo que nosotros nos ha tocado millones y millones de años lograr
se lo hemos regalado a ellos. Yo no sé si ustedes se han percatado, vamos a suponer que yo quiero comprar un aire acondicionado, qué sé yo, que ahí busco cuáles son las mejores marcas, hago una búsqueda en Google. Inmediatamente, cuando entro a Facebook, entro a ver anuncios de aires acondicionados, por lo tanto se vinculan ambas cosas y la propaganda va a estar allí para que yo decida rápido cuál comprar. Y le tiene que haber pasado, ¿no? O sea, haces una búsqueda y después en Facebook todo aparece, los anuncios. Saben que hay un caso en corte ahora mismo contra Google, porque Google tiene el control de qué tú quieres encontrar. Entonces, tú entras al buscador, cuando te sale la página de respuesta a lo que tú le preguntaste, lo primero que hay son los anuncios que le pagan a Google por estar primero. Y si usted no mira bien la dirección y abre, entró a la propaganda de venta de lo que usted pensaba. Y como dice Ruth, se enlaza a todos los ambientes de informática a través de Google y está siendo demandada porque Google domina el 90% del mercado económico de la informática. El 90%. El otro 10% apenas lo tiene Microsoft. Espiritismo ahí no vende, pero tú buscas una búsqueda de espiritismo y no te da, a menos que vayas a la página directamente del grupo. No, no El aparece. Vaticano le paga ¿Ah? a Google porque no aparezcamos. No se elimina eso de que no recibe ninguna orden. Sí la está recibiendo. No, no. Ya eso pasó. Antes era, te ordeno que hagas esto de esta manera. Ya se le ha dado la información con programaciones específicas que cuando tú le vacías ahí a Wikipedia, ¿ves? Tú no tienes todo el conocimiento que Wikipedia tiene. La máquina lo tiene. Ahí. ¿Y qué pasa? Cuando va a tomar una decisión, va y busca toda la información que hay disponible sobre ese asunto. Hace una deliberación sobre eso y te ofrece un resultado. ¿Ves? O sea, no estamos en lo elemental de yo te tengo que decir para que tú hagas. Claro, en esencial, ¿verdad? Tú mantienes el control sobre la máquina porque la puedes apagar. ¿Ves? Y si la puedes, o sea, asegúrate de dónde está el cable y está cerca de él. Porque el día en que atente contra ti, lo primero que vas a hacer es desenchufarlo. Está ligada a la información. Claro, sí. O sea, está ligada a la información. Pues, o sea, que pero nosotros estamos ligados a la información también. Si tú no sabes de algo, no puedes responder a cualquier pregunta que te hagan. Cierto, cierto. Sí. O sea, no Por- estamos... Pues somos susceptibles a la información incorrecta que la gente pone en Internet. Porque nadie de los que sabe se ha ocupado de esclarecer esa información. Ahora yo creo que sí, pero al principio no. Pero es una de las situaciones que tenemos como Wikipedia en su principio, que mucha información era anecdótica. O sea, no tenía una fuente oficial de la cual tú pudieras ir y profundizar en la investigación. Y poco a poco pues han ido, ¿verdad? Ellos mismos aclaran, esto todavía no ha sido discutido con los conocedores, ¿verdad? O las organizaciones que se encargan de revisar y asegurar que eso cumpla con ciertos criterios, ¿verdad? Como lo que pasó con la presentación en México de los cuerpos de aliens, como how you say aliens, de seres extraterrestres, ¿verdad? Que eso tiene que ser juzgado por mente científica, analizado para determinar si eso es alguien que te quiere coger el pelo, tomar el pelo, o es una realidad, ¿ves? Y eso no ha pasado. Entonces, se lanzaron a una expresión mundial, porque llegó a todo el mundo, de algo que no ha sido probado, meramente especulando. Así que eso no debe pasar. Y estamos sujetos a eso, ¿verdad? Si no sabemos, ¿verdad? Que todo hay que evaluarlo antes de aceptarlo. Y eso es lo que te dice el espiritismo, ¿verdad?
siempre no acepte la verdad porque crea que es verdad. Es mejor rechazar una verdad que aceptar una mentira. Reflexión desde el espiritismo. La noticia nos informa sobre avances tecnológicos relacionados con programas de ordenador, aplicaciones de telefonía móvil, robots y otros adelantos que al parecer incorporan la capacidad de pensar y tomar decisiones de manera autónoma, es decir, sin intervención del ser humano. O sea, una vez le pusiste la información, ellos pueden desarrollar acciones sin que tú le digas qué hacer. El ejemplo más común es la inteligencia artificial, que es el vehículo autónomo. Bueno, el ejemplo más común del uso de la inteligencia artificial es el vehículo autónomo, un coche, ¿verdad? Todavía no está hecho, pero está en proceso, que será capaz de tomar decisiones en cuanto a qué recorrido tomar, cuánto tiempo emplear y en caso de accidente, determinar a quién salvar, ¿verdad? Y el autor en ese punto, ¿verdad? Pues se pone a cuestionar el determinar a quién salvar. Y nosotros que acabamos de salir de la pandemia, sabemos que eso ocurrió en muchos hospitales, ¿verdad? ¿A quién salvar? Porque no nos puede salvar a todos, porque unos están en condición que pueden ser recobrables, ¿verdad? Que se pueden salvar y otros ya no tienen remedio. Y es una determinación bien difícil, pero hay que hacerla. Entonces usted no va a ser como en las novelas o en las películas donde está a punto de desangrarse. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y todavía no ha llamado al 911, todavía no ha pedido ayuda. O sea, en cierto sentido, él no va a titubear. Versus nosotros que titubeamos muchas veces, ¿verdad? Como, como Robert con su dedo. Sigo trabajando con la sangre cayendo. Ok. Pues eso es un punto también, claro, hay una ética ahí, ¿verdad? Envuelta, que hay que tomar en consideración, pero el ser humano también muchas veces tiene que determinar a quién salvan, ¿ves? Como por ejemplo, ¿verdad? Un parto donde hay problemas con ese proceso del nacimiento del niño y la madre puede estar en peligro, ¿verdad? Es bien difícil la situación. Pero seguimos con la utilización de la inteligencia artificial en el mundo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge logró a mediados de este año, estos son ejemplos de cómo ha avanzado la inteligencia, que un robot preparara una comida tras ver un video en YouTube. ¿Viste? El plato era muy sencillo y se basaba en una especie de ensalada, pero podría ser un buen punto de partida. O sea, ya observando puede determinar acciones diferentes. Otro científico estaba en la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. Consiguieron que un robot aprendiera a hacer tareas del hogar tras ver videos de personas haciéndolas. O sea, no es que tú le diste la instrucción, Félix, no le dijiste que limpiaran la casa. Ellos vieron cómo se limpia la casa, ¿verdad? Como los hijos aprenden de los padres, y lo hicieron. Los investigadores lograron que los robots aprendieran 12 tareas. Los hijos de nosotros no aprenden una. Entre ellas, abrir un cajón, la puerta, la tapa del horno, quitar una olla del fuego y coger el teléfono, una verdura o una lata de sopa. Tarea sencilla, pero que viendo una máquina hacer eso es un paso. Además de noticias, hay un despliegue de películas, series de TV, en las que nos muestran cómo los robots con aplicaciones inteligentes formarán parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Matrix. ¿Qué hizo Matrix? ¿La vieron? Las máquinas cultivaban a los seres humanos, los utilizaban para obtener bioenergía de ellos. Y el ser humano vivía un sueño que no sabía que estaba siendo utilizado y era feliz. ¿Qué es la felicidad? ¿Es un engaño?
Hay que estar despierto. Estamos ante una situación en que el desarrollo de androides y ginoides, robots de forma humana, llegan a alcanzar conciencia de sí mismo, lo que les sitúa a un nivel muy próximo al ser humano. ¿Ve? Esto está dicho, todavía no es un hecho, ¿ve? Pero está en ese proceso. Yo me he tropezado con situaciones en las que yo buscando en el teléfono, pidiendo alguna información o algo, me preguntan que si soy yo o es un robot. ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo entonces? Puede ser un robot que está manipulando y para robarte la identidad. Pues es un robot, vamos a suponer que estás entrando información al CRIM o al banco, a lo que sea, y te pregunta, ¿es usted un robot? Y tú contestas o haces algo allí, pero puede ser un robot tratando de entrar para robarte la identidad y tus datos del banco o personales o lo que sea. Por eso es que se hacen El programita, esa salvedad. el programita está apostando a que todavía no hay una inteligencia artificial que pueda, bajo la observación de lo que le está presentando, determinar lo que le pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas guaguas hay en estos cuadros? Hay 4 y tú tienes que escoger las 4. ¿Ves? Todavía no hay una inteligencia artificial que pueda competir contra ti en eso, pero va por camino, va por buen camino, o sea, no. Y entonces lo que hace es lo que dice Ruth, o sea, una vez tiene esa capacidad y es utilizada por un tercero, porque hay cámaras ahí y las cámaras pueden ser manipuladas, te captura la información y ya tú eres víctima. Así que es importante. ¿Qué tiene que ver con todo esto el espiritismo? El espiritismo es una filosofía y a los espíritas cabe apenas estimular la curiosidad, la reflexión sobre un tema tan relevante para los seres humanos contemporáneos. O sea, nos propulsa o nos impulsa a que nosotros tengamos que conocer para poder participar y determinar, porque eventualmente tendremos que decidir si queremos de presidente un robot o no. ¿Eh? El espiritismo tiene un triple aspecto, el científico, y en esa parte, pues, todos estos sistemas de computación son parte de la investigación espírita. El filosófico, ¿verdad? ¿Qué se aprende y cómo mejoramos nuestra interacción en la vida con ese conocimiento, ¿verdad? Y el moral, la actuación que vamos a tener, cómo debe ser, en perjuicio o en favor. ¿Eh? Eso es importante. Esto le permite ocupar una posición privilegiada para realizar un estudio ético. ¿Ves? En el debate ético, esto le da una ventaja considerable frente a otras escuelas, ¿eh? Que bien por estar limitadas por el dogma, o sea, si es una cultura creyente de algo, ¿verdad? Está limitado por esa creencia. O bien por el frío materialismo científico, en la ausencia de creencia, ¿verdad? Usted no puede decir a quién vive y quién muere, porque no tiene ningún valor ético para usted, ¿verdad? Así que, sencillamente, pues el primero que ve, lo sacrifica. No llegarán a contemplar el prisma desde todos los ángulos posibles. O sea, la visión espírita te mira desde un todo, considerando todos los aspectos, ¿verdad? El material, el espiritual y el ético. Si lo haces bien y para bien. El espiritismo nos ofrece una vía de reflexión sosegada sobre los nuevos problemas y retos que se le puedan plantear al ser humano. Sosegada en el sentido de que no está fundamentada en una creencia que te obligue a hacerlo de una manera específica, ¿verdad? Te dan la libertad de pensamiento y de sentimiento. Primero nos invita a usar la razón y nuestras actitudes humanas para realizar un estudio sin prejuicio, o sea, no vamos a investigar con una mente hecha de que la conclusión es de una manera.
Y segundo, nos enseña que podemos contar con la enseñanza, orientación, correcciones y ánimo de entidades espirituales elevadas. O sea, no estamos solos, somos asistidos y somos aclarados, ¿verdad? Estos maestros espirituales y mentores están muy interesados en que la humanidad avance no solo en lo tecnológico, sino sobre todo en lo moral, para que este mundo nuestro, la Tierra, evolucione de un planeta de expiación y prueba a un planeta de regeneración. ¿Ven? O sea que en ese proceso evolutivo es necesario conocer esto. Sabemos que en el mundo extrafísico las ideas son las que se representan en la comunicación, ¿verdad? Y usted transmite una idea y el que la recibe, recibe una visión de esa idea. ¿Eh? Nosotros aquí no sabemos, no hacemos eso todavía. Nosotros tenemos que gráficamente verlo o intelectualmente aprenderlo. Pero no hemos llegado a ese nivel. Con la informática podemos llegar a ese nivel. Ruth, ¿tú ibas a decir algo? Lo que, aunque sean seres que vienen de otro planeta, posiblemente tienen avances tecnológicos bien tremendos, pero aunque el humano parezca que no tiene las cualidades suficientes para vivir en este planeta o en otro más avanzado, nosotros tenemos muchas cosas, muchas de los humanos ya la han desarrollado, como la empatía, la fraternidad, el amor verdadero hacia los demás. Y una máquina o tal vez otros seres que vengan de otros planetas no lo tienen. Así que son traídos a este plano para aprender eso, esa sensibilidad que tiene el ser humano. Así que no somos una porquería como tal vez muchos piensan. Sí dominan lo que es la violencia, lo que es el egoísmo, lo que es el orgullo, pero también hay mucha gente que es empática, fraterna y le quiere ayudar a los demás, ¿verdad? Sí, como en las películas, la humanidad puede ser salvada. Exactamente. Hay esperanza. Ahí tenemos entonces, ¿verdad? Una representación, ¿verdad? De la máquina y el ser humano, ¿verdad? Problemas éticos que plantea la inteligencia artificial. En la medida en que los sistemas de inteligencia artificial alcanzan autonomía, o sea, se valen por sí mismos, en la toma de decisiones, lo cual supone que tengan posibilidad de autogobernarse sin intervención o control humano, podemos considerar que las máquinas son agentes de decisión cuyas consecuencias pueden ser muy importantes. Esto plantea la necesidad de un diseño sensibles a valores en la medida en que el sistema debe tomar decisiones con contenido ético. Las interrogantes son aquí cuáles son los estándares éticos que deben implementarse en un algoritmo, o sea, en ese programa, en esa iteración que se le va añadiendo a cada una de estas máquinas para que sea cada vez más capaz. ¿Qué debemos decirle o qué contraseña debemos ponerle que la limite en su acción? ¿Ven? Eso es bien importante. ¿Perdón? ¿Verdad? Viendo según los adelantos de las maquinarias, los equipos, uno de los ejemplos más grandes viene siendo el vacuum cleaner. Ya por lo menos cuando yo he ido a los estados, he visto las piscinas que ponen como estilo de una mantarraya, donde ella va limpiando toda la piscina sola y luego se parquea en una esquina y se recarga ella misma y vuelve otra vez. Y la prima de Carmen tiene una maquita que está todo el tiempo trabajando en la sala o en la cocina. Depende si hay que ver con un escalón, ella no lo brinca por los sensores. Se mantiene en el área y ella va solita y se carga y regresa, ¿no? Viendo esta tontería, sabemos que la ciencia se desarrolla y termina en manos de nosotros. Como nosotros lo utilicemos, otros 20 pesos. Pero si yo viajé a Texas y el carro Honda que utilizamos era para viajar, era un alquilado. Y cuando yo me pegaba mucho un trozo o algo, él cogía toda la pantalla y me decía STOP, pero bien grande, stop.
La primera que yo vi eso me asusté porque me quitó la velocidad, me quitó la gasolina, todo. Se prendió un stop gigante. Y otra cosa era cuando yo cogía la parte de la carretera, él me ponía en la pantalla un café y vete para la esquina, un sitio de recreación o para que descanse, use el baño y regrese. Pues yo no entendía eso. Entonces, cuando el carro me sacudía el guía y todo, yo decía, oh, y llamé a mi hija y dije, mira, este carro tiene problemas, que cada que yo con un hoyo, me hace y me cambia la pantalla. Me dijo, papi, no, son sensores, el carro hace eso para que te sacude el guía, para que tú despiertes, Sí. te mantenga en la carretera y te pone el café indicando que es hora de tomarte un cafeíto o estacionarte, cortar un break. Somos por ahí. Lo que me refiero con todo esto es que ya eso, yo decirlo, mucho aquí atrás o tú, cualquiera se ríe. Pero vamos a lo que vamos. Esta tecnología, estas cosas tecnológicas, siempre terminan en las manos de nosotros. O sea, la ciencia lo desarrolla, ellos ya le dan paleta, ya no es, ya es irrelevante. Pasa entonces al comercio, y a la venta, al humano. Oye, ¿tenés una maquinita en casa que me cocine? Sería algo magnífico, o que me limpie, qué sé yo. El carro que me guíe solo cuando yo necesito hablar por teléfono y aunque esté sentado frente a él, pero que él me pueda guiar a distancia y evitarme yo matarme, sería maravilloso. Pero qué tal más maravilloso si estos científicos siguen con esta tecnología donde los psicólogos no van a trabajar contigo. Te mete un cuartito y aquella maquinita te sienta y te dice exactamente lo que debe hacer, cómo hacerlo. ¿Ves? Mucho mejor que el humano porque la máquina no tiene sentimiento. Y la máquina te va a decir las cosas blanco y negro como tiene que ser. En cambio nosotros, cualquier persona, sí, pero es que el nene es chiquitito, el nene... Yo pienso que estos equipos, estas cosas, sí van a seguir evolucionando y nosotros adaptándonos. Óigame, yo nunca pensé que un muñeco podía caminar y hablar. Y a final de los 60, a principios de los 70, yo le decía a mis hermanas, oye, algún día estos muñecos se me darán encima, comerán o hablarán. Mira los nietos míos, una nena tú le echas pipí, orina, le cambias el pampers, o ella camina, llora, ¿ves? Y es algo simple, ahora mismo tú lo ves y dices, "Ñe". Eso yo lo tuve en chiquita. So, nos vamos adaptando, vamos desarrollando, vamos viendo el ambiente y nos vamos también reflejando en eso y saberlo usar. Este nene yo no lo mandé a la escuela a los 9 meses para que aprendiera con la máquina. Nadie, y mira, hace cosas y me dice, abuelo, mira, es así. Mira qué chiquito el muchacho, todavía está tiene 8 añitos y me enseñó a mí o ha enseñado a 3 o domina eso mejor que mucho. Eso significa entonces que en el futuro posiblemente muchas de estas máquinas van a hacer el trabajo hasta de pensar del humano, psicológicamente o científicamente, y lo va a hacer quizás mucho mejor porque nosotros tenemos sentimientos y ellos no lo tienen. Pero ahí la clase está orientada hacia esa situación. O sea, cómo manejamos algo que es inevitable, pero manejarlo de tal manera de que sea beneficioso a la humanidad. No que sea, que la humanidad sea un etcétera dentro. O sea, no queremos convertirnos en Matrix, ¿ves? En alimentos para los humanoides o para los Porque si una máquina, robots. si esa inteligencia artificial hunde el botón rojo para activar un misil nuclear o una bomba nuclear, ¿quién lo detiene? ¿Cuál es la información que se ha puesto para decir páralo? Exacto. Y ese es el peligro que está, o sea, hasta qué punto la inteligencia artificial domina esa tecnología. Y en la actualidad no es una sola persona que tiene ese poder de hundir el botón. O sea, requiere la intervención de varias personas porque requiere que todo el mundo esté de acuerdo en que ese es el paso correcto. Ese es el valor ético de teniendo el conocimiento cuándo lo usa y cómo lo usa. ¿Ves? Esa diferencia entre el razonamiento humano versus el razonamiento lineal de la máquina, ¿verdad? Es la que puede alterarse si la máquina comienza a tomar determinaciones sin un trasfondo ético bajo el cual tomar la decisión. Así que eso es lo importante. ¿Hay algún criterio que nos permita distinguir entre el bien y el mal? ¿Verdad? Para el espíritu, pues sí. El espíritu de Joan
Johanna de Angelis, en el libro Días Gloriosos, psicografiado por Divaldo Franco, en relación a la educación moral, pero nos dice lo siguiente: le cabe a la educación el inapreciable deber de transformar al ser humano, alterando para mejor en los paisajes morales de la sociedad y del planeta. Se combate así la ignorancia. Se convierte en moderadora de la agresividad y de las pasiones primitivas, sustituyéndola por comportamientos saludables que desarrollan sentimientos nobles e incluso actitudes de respeto a la vida y a sus manifestaciones. O sea, por la educación usted desarrolla una capacidad, ¿verdad?, de entender, comprender y transmitir valores que ayuden a la preservación y el bienestar de la humanidad. Así que la educación proporciona bienestar, armonía, aspiraciones dignificantes que producen realizaciones elevadas. Tenemos que educarnos, ¿eh? Porque en el conocimiento es que podemos confrontar y tomar buenas determinaciones con respecto a esto que estamos presentando hoy. ¿Está la ley divina o natural? En contra del relativismo moral que impera en la sociedad actual y que se está manifestando, por ejemplo, en esta era llamada la posverdad, que no es otra cosa que mentira aceptada. Y nosotros acabamos de pasar un periodo eleccionario en el 2020 donde se utilizó, ¿verdad?, una mentira, pero expresada por toda una gama de personajes que le hicieron competir con la verdad, ¿eh? Y tú no sabías si seguir a la mentira o seguir a la verdad porque no tenías el conocimiento para distinguir entre uno y otro. Y eso pasa, ¿por qué? Porque la mayoría de los seres humanos no nos educamos bien, ¿eh? Y consideramos la vida sencilla, que no está mala, pero tiene que tener enmarcada, tiene que estar enmarcada en una curiosidad por saber cómo son las cosas. Porque si las aceptamos como nos las dicen y nos están diciendo una mentira, pues hemos sido engañados, tomamos determinaciones, elegimos personas que nos van a seguir engañando y peor, saben que nos engañaron para estar ahí y nos siguen engañando para mantenerse. Así que es doblemente peligroso. ¿Y cuál es esa norma moral? Sin duda, la ley divina y natural. Esta ley, ¿verdad?, nos enseña que Dios se manifiesta a los seres humanos a través de la ley natural, que es la única y necesaria para la felicidad del ser humano. Ella le indica qué debe hacer o no hacer y solo se vuelve infeliz porque se aparta de la ley natural. La ley natural está grabada en la conciencia de cada uno de nosotros. Si prestamos la debida atención a nuestro mundo interno, podremos saber qué está bien y qué está mal, observándonos, mirándonos, reflexionándonos. Esta capacidad es innata en los seres humanos y está presente en cada individuo, acorde a su grado de evolución moral. Pero ese grado de evolución moral está bien relacionado a la educación que usted se está proveyendo sobre las cosas de la vida. Félix. Ajá. Con relación a esto del relativismo, lo Ajá. relativo Ajá. y el absolutismo, ¿verdad? Lo absoluto. Damos nosotros por sentados de que todos queremos como que queremos un absoluto, pero en realidad no es, no, si nos ponemos a pensar y ver y examinar, vemos que todo en realidad es relativo. Es relativo porque somos tú y yo. Es lo tuyo y lo mío. Tu pensamiento y el mío, ¿verdad? Con relación a algo, a un tercero, Sí, ¿verdad? a un asunto. O sea, que no es No hay absolutos. absoluto, o sea, con una verdad absoluta.
porque tenemos una libertad de pensamiento, ¿verdad? Y un libre albedrío. Y en cualquier momento el ser humano puede cambiar la posición que asumió en el momento anterior. ¿Verdad? Eso nos hace humanos. Ese libre albedrío, ¿verdad? Y ese libre pensar y actuar es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es cómo la máquina se va acercando a esas características esenciales del humano. Así que esa es la parte ética que debemos desarrollar con respecto a ese conocimiento. Así las cosas, los problemáticos que podría plantear la inteligencia artificial en cuestión del campo laboral y económico, el del transhumanismo, el militar y el de las relaciones humanas tendrán respuesta confrontándonos con las enseñanzas que se nos han proporcionado en la revelación espírita y recordando que la ética no es solo ni principalmente seguir un código de conducta, ni imitar el comportamiento de otros. O sea, eso no es la ética, sino que es reconocer a los seres humanos y reconocer la dignidad humana, ¿verdad? Es lo más básico. O sea, ser humano es una característica esencial de nosotros y tenemos que reconocerla en todos. El más pobre, el más rico, el más poderoso, el más indefenso. Todos somos humanos. Reconocer los valores éticos, reconocer por sí mismo el bien y el mal. O sea, cada uno de nosotros está obligado a mirarse hacia internamente y establecer qué es bien y qué no es bueno para sí mismo. Y lo que no es bueno para mí no es bueno para nadie. ¿Ven? Y aplicarlo. ¿Cuál es el objetivo al presentar este tema? Cada día se están publicando nuevos avances en el campo de inteligencia artificial, nuevos retos, nuevas sorpresas, ¿verdad? Usted ve la televisión, le dicen que hay un nuevo invento, ve una revista, le presentan una serie de adelantos tecnológicos, entra a X o entra a Facebook y ve, ¿verdad?, las diferentes cosas que van creando, ¿verdad? Hay una creación enorme en el ser humano y en los robots de ahora, que le presentan a ustedes avances tecnológicos y avances del conocimiento. Así que eso es un reto porque muchas veces nos sorprende lo nuevo que aparece. ¿Ves? Celeste, te iba a decir algo. Quería preguntarte, ¿es la ley natural absoluta? La ley natural, ¿es absoluta? La ley natural viene de la propia naturaleza del ser humano. ¿Ves? Y es brindada por Dios para que uno se guíe sobre ella para reconocer lo que está correcto y lo que no está correcto. O sea, está dentro de nuestra mente, ¿verdad?, el evaluar a través de la inteligencia y el sentimiento qué es bueno y qué no es bueno. Pero la ley divina, ¿es la ley natural? Divina en el sentido de que proviene. Entonces la ley divina es absoluta. Sí, Es absoluta, me dijiste. Sí. sí, es absoluta. Que la entiendan o no es otra cosa. Y cada cual lo va a entender de acuerdo a su grado de evolución. Ahí es que está el problema. Siempre será el faro que guíe tu pensamiento con los datos que tú tengas para determinar qué hacer en virtud de tu conocimiento del hecho y cómo te sientes al practicar una acción dentro de esa circunstancia. O sea, ¿qué te guía para tú actuar? Si tú vas a matar la hormiga, ¿qué te guía para matar la hormiga? Porque si la dejas que te pique, te va a causar una inflamación y te puede afectar tu salud. Si no, pues déjala pasar. ¿Eh? Eso está en ti, porque tú lo has aprendido, lo has capturado, ¿verdad?
y dentro de los valores le has dado más valor al ser humano que a la hormiga. Hay otros a que la le dan abeja. más valor a la hormiga que al ser humano, pero O a una abeja, digamos. a una abeja, ¿verdad? Sí. O sea, es eso. ¿Qué guía tú tienes dentro de tu mente para tomar acciones en virtud de a quién le vas a provocar un daño y a quién no le vas a provocar un daño? Porque toda acción tiene un efecto. Positivo puede ser para ti, negativo para otro. Eh, la, la sociedad en que tú vives va a interpretar la ley divina de acuerdo a si es absoluta o si no lo es. No, la va a interpretar de acuerdo al conocimiento que tiene sobre el asunto que trata cuando la ponen en cuestionamiento. ¿Ves? Religioso, Ajá. dogmático. Entonces, pues, El juicio es dogmático. es dogmático. Ajá. ¿Ves? Si viviéramos en otra sociedad más libre, lo que a veces nosotros le prestamos atención, realmente no. No tendría un valor, el mismo valor. Sí. A ver. El objetivo inicial es poner sobre la mesa algunas referencias que nos pueden ser útiles para estar alertas y saber encarar este futuro que ya está siendo presente. ¿Eh? Por ello debemos resaltar dos ideas principales. La grandeza de la inteligencia humana. Es bueno que tengamos presente lo que es la inteligencia, que no olvidemos valorar la grandeza de la inteligencia humana y su dimensión espiritual. Esto nos va a dar sosiego frente a los avances tecnológicos que se avecinan. Nos quitará los miedos. Como dijo Ruth ahorita, recordemos que si tenemos miedo, seremos más fácilmente manipulables. Y esa ha sido la herramienta más utilizada para tenernos donde estamos, principalmente a Puerto Rico, ¿verdad? El miedo al cambio, porque nos presenta el cambio como un precipicio. ¿Ves? Y mientras otras naciones toman determinaciones sin miedo al cambio o sabiendo que hay cambio y que hay sacrificio por afrontándolo, nosotros nos quedamos en la esquina cómoda, ¿verdad? De no alterar nada, aunque nos estemos cayendo por el precipicio, porque no cambiamos. ¿Ves? Y tendremos más capacidad para poner en su sitio la tecnología y hacer de ella lo que debe ser. O sea que si miramos las cosas, ¿verdad? A través del crisol inteligente, que es estudiar, conocer, comprender y aplicar un criterio ético para que esa tecnología, al sobrepasar nuestra capacidad o la capacidad del ser humano común, no nos haga esclavos de ello. Y como dijo Roberto ahorita, o sea, detrás de la tecnología están los mogules con dinero, intención y capacidad de hacer las cosas. Y nada impide que utilicen ese conocimiento a través de información que nos llega por los diversos medios y nosotros la aceptemos como si nada. ¿Ves? Mira, Como si nada. eso pasa cuando hacen los modelos, quien hace los modelos de la trayectoria de un huracán o una tormenta son a inteligencia artificial. Sí. Y se usan muchos modelos. Y tú ves todos esos espaguetis que forman de las posibles trayectorias. Eso lo hace la máquina. Pero el meteorólogo consciente es el que analiza. Entonces, el meteorólogo puede coger dos caminos. El de informar sabiamente, reconociendo que ahí tenemos un pueblo con unas crisis emocionales y cómo tú das la noticia para que la persona se prepare sin entrar en histeria colectiva, de zumbarse a comprar todas las botellas de agua para sí mismo y no compartir con los demás. O sabiamente, desde que empieza la temporada, va haciendo los ajustes. Hay de los dos tipos. Está el que le gusta alarmar y crear la histeria y está el que decide informar porque tiene la información y tiene el conocimiento, ¿verdad? Sí. Y es inteligencia artificial. Eso me hace recordar que me parece que
no fue con Irma, antes de Irma hubo un huracán, y entonces a Trump le llevaron un panel con una ruta que lo llevaba hasta Texas, o sea, al Golfo. Y él la presentó y entonces le dijo a todas las personas que se prepararan para el huracán, que iba para allá. El huracán, sin embargo, el espagueti, o sea, los meteorólogos lo ponían a irse por el borde de las Carolinas, o sea, hacia el noreste. Pero él realmente, como él es el que manejaba la información y se creía capaz de decir a la gente cómo hacer las cosas, pues lo puso así y tuvo como no resultó cierto, ¿verdad? Ahí él cayó en su propia retórica, pues entonces se presentó el hecho de que hay que seguir a la ciencia, ¿verdad? A la inteligencia, al conocimiento, no a lo que la persona te dice, porque la persona te puede decir lo que piensa o lo que proyecta o lo que cree que va a suceder. No la realidad que te la va a decir quienes conocen ese campo. ¿Eh? Así que bien importante eso. Lo segundo es la robotización del ser humano. O sea, podemos ser inteligentes, conocer, analizar y determinar, o podemos ser lo segundo, que no es que el robot se convierta en más humano, es que los robots vayan teniendo más facultades de razón, conciencia, incluso semejanza al ser humano. Ese no es el problema. Es que el ser humano sea menos inteligente, no se ocupe de conocer, más apegado a la materia, se ocupe más de lo que tiene y lo que puede conservar, menos educado, menos elegante, o sea, de características más burdas, más manipulable, menos sabio, cada vez, porque cada vez leemos menos. O sea, el problema no es el robot que aprenda tanto, es que nosotros dejemos de aprender. Al dejar de aprender, nos vamos a convertir entonces en seres manipulables. Y al ser manipulables, pues, sí, nos echan en una esquina. Claro, todavía somos importantes porque consumimos, pero cuando los recursos no estén disponibles para ser consumidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ves? No establecimos criterios, dejamos que se montaran ciertas estructuras económicas. Bueno, ahí estamos. ¿Por qué cada semana los espíritus nos aconsejan en la mesa mediónica que estudiemos y leamos sin descanso? Porque esa es la instrucción de siempre. Estudia, ¿verdad? Comprende, amplía ese horizonte de conocimiento siempre. Es la clave para tú poder superar estas informaciones que nos llegan y que comprendemos a medias. ¿Ves? Hay unos rasgos que de los seres humanos, que son imposibles que la inteligencia artificial imite hasta el presente, ¿verdad? Eso quiere decir que sea siempre. Son 4. La generación espontánea, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por eso? El ser humano es un espontáneo creador de todo. O sea, se puede levantar por la mañana y decir, voy a hacerme un café, pero hoy lo quiero con crema de almendra en vez de crema de vaca, ¿verdad? Y lo cambió. El robot a lo mejor se levantó y te lo hizo como siempre, creyendo que a ti te gusta siempre de esa manera. Es un espontáneo creador de todo. Una persona que puede despertar un día, imaginar una idea, una historia, un poema, un pensamiento creativo. A partir de la historia personal, el ser humano crea nuevo conocimiento, nuevas historias y nuevas experiencias. Todas han sido realizadas por una inteligencia artificial, está diseñada y programada por una persona. O sea, lo que tiene esa inteligencia artificial le fue dado. Lo que tiene el ser humano, además de haberlo adquirido
en la sociedad en la cual vive es producto también de conocimiento que trae de antemano y de la intención y voluntad que ejerce sobre ese conocimiento. Así que o lo puede usar o lo deja de usar, o lo usa por un tiempo, lo suspende y lo vuelve a utilizar. O sea, no hay tú no puedes seguir una huella específica del ser humano. Altera cualquier cosa en cualquier momento por su propia naturaleza. Es creativo. ¿Qué otra característica no puede ser imitada? Las reglas de la ética. La inteligencia artificial y las máquinas no tienen ética per se. Hay que proveérsela. Ellas solo siguen parámetros preestablecidos, reglas claras y precisas de lo que deben hacer. O sea, si no se le puso allí, no van a responder. Hoy, ChatGPT está programado para no difundir contenido sensible. O sea, si tú quisieras que ChatGPT entrara al Deep Web, no va a entrar. No le está permitido. Y no da acceso a la red profunda. Así que uno puede programar según unas ideas del ser y del deber ser. O sea, que se le puede poner parámetros éticos. Sin embargo, como los parámetros éticos se modifican, estos deben ser corregidos para que la base normativa de la inteligencia artificial vaya en correlación al ser humano. O sea, según el ser humano evoluciona y establece criterios éticos de una manera o de otra, ¿verdad? Pues así hay que, al programar el robot o la máquina o el humanoide, hay que programarlo de una manera que tenga unas restricciones en su capacidad de producir resultados. La intención solamente puede ser humana. Claro. Ya hemos visto muchas películas donde el robot desarrolla intención. ¿Eh? Eso quiere decir que alguien está investigando cómo darle esa capacidad al robot. Si se la da, ¿eh? En su libro Intención, la filósofa Elizabeth Ascombe argumenta que la intención no puede reducirse a menos deseos o estados psicológicos, a meros estados psicológicos internos. La intención es una característica esencial de la acción y que está intrínsecamente relacionada con la responsabilidad moral. Así que no se puede separar la intención de la acción en sí misma al determinar si un acto es moralmente correcto o incorrecto. Al carecer de ética y de moral, la inteligencia artificial carece de intención. La intención sigue circunscrita al programador. O sea que tú programas el robot para que tenga una intención específica, pero el robot no puede intencionalmente cambiar esa intención. ¿Ven? Hasta ahora. Esperemos, ¿verdad? Que dentro del desarrollo de esa capacidad de inteligencia, ¿verdad? No transite hacia desarrollar esa virtud de que hasta el presente es humana. Y la cuarta, sin remordimiento ni problemas psicológicos. Como Ruth dice, todos están llenos de remordimiento, ¿verdad? Cuando llegan aquí al cuartito, pues, si le llega un robot, va a venir a reírse. No hay remordimiento en la inteligencia artificial. No tienen experiencia, no tienen historia, no tienen psicología, ni problemas psicológicos. No tienen remordimiento de sus actos, que es un aspecto fundamental del apartado de ética y moral. No aman ni son amadas. No sufren ni sienten dolor. No tienen opinión propia porque nada les es propio. Y hay una película, ¿verdad?
de una relación entre un ser humano y un robot, ¿verdad? ¿Y cuál es al final la característica del robot, ¿verdad? Es egoísta. Sí desarrolla una afección hacia el humano, pero para sí, o sea, para hacer lo propio. Y se queda sin libertad ese ser humano. Así que es importante que esa característica de sin remordimiento ni problemas psicológicos lo tengamos en mente al dar la capacidad a un robot. No va a pensar, ¿verdad?, en eliminarte a ti y dejar vivo al otro. No tiene ese balance ético. La inteligencia artificial también puede ser destructiva. Puede llevar no solo al fin de millones de trabajos en todo el mundo, o sea, puede dejar sin trabajo a media humanidad. ¿Y cuál es el valor del ser humano común y corriente si no produce? ¿Eh? Esos que están dirigiendo se van a hacer esa pregunta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros, que quizás el 50% de la población de nosotros es pobre, pues no hay problema porque tenemos inyección de fondos federales para combatir esa necesidad. Pero si eso no existiese, tienes que trabajar. Pero si no fuese necesario que tú trabajase porque hay un robot que lo hace por ti, pues pierdes tu valor. ¿Eh? Esas son las preguntas, principalmente países desarrollados, que nos estamos haciendo con la inteligencia artificial. Pero si en el futuro cercano alguien puede dudar de su naturaleza, incluyamos en su alma sintética, ¿verdad? El concepto de alma, ¿verdad? Una trampa, un guiño, ¿verdad? Que ante la necesidad nos recuerde que estamos tratando con un elemento no humano. No nos enamoremos de una máquina porque no tiene remordimiento, ¿verdad? Porque su única intención es el producto de su pensamiento y puede ser altamente egoísta. Así que tengamos eso presente. En conclusión, el debate moral no debe quedar relegado a una minoría religiosa o filosófica, sino que todos debemos de tener argumentos para aplicar a nuestra vida cotidiana. En este sentido, el espiritismo bien entendido, el espiritismo iniciado por Alan Kardec, es un camino válido para la resolución de los problemas habituales que se nos presentan en este planeta de expiación y prueba. Y como les dije, ¿verdad? Para terminar, un retrato hecho con inteligencia artificial. Es una obra, se llama Teatro de Ópera Espacial. Y la pintó, bueno, intentó a través del sistema, ¿verdad? De Midjourney, que ahorita mencioné, como una herramienta de producir imágenes. Jason Allen, que ganó un premio en Colorado, USA. Así que él compitió en la creatividad digital, es la rama que se incorporó para este tipo de creatividad, ¿verdad? Y entonces ellas son unas señoras victorianas y lo que se ve aquí en sombra es una nave espacial. Casi no se ve, pero como una imagen de... ¿La que vendieron por 1 millón? No, esa No, esta no. Esta es de él, de Jason Allen, y le cayeron encima, Vargas, porque él lo publicó en Facebook. Mira, esto lo presenté en Colorado y gané un premio. Y le cayeron los académicos encima y todo el mundo, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿verdad? Es bonita, yo la pondría en una pared grande en mi casa. Atractiva, pero es creada a través de una máquina, de un programa que te produce, ¿verdad? Tú le dices una idea y ella te da un resultado creativo, claro. Lo primero que te da es un acercamiento a lo que tú quieres hacer. Tú tienes que ir bregando.
que es como él se defiende. O sea, esto no es el producto de que yo le dije a la máquina y la máquina me hizo. Yo tuve que seguir, mira, no es así, hazlo así. Aquí ponme esto, allí quítale eso, dale más sombra, quítale más luz. O sea, hay una capacidad del creador participando aquí. ¿Ve? Pero es una herramienta que te da muchos pasos, te ahorra muchos pasos. Como la fotografía con el que hacía el sketch original, el pintor natural. ¿Ve? Con la fotografía, tú, y como ha avanzado la fotografía, que con los píxeles ahora usted tiene una visión realista, totalmente realista de lo que capturó, con detalles mínimos. Y puede usar esa foto para que la inteligencia artificial te la altere. Entonces, hay diferentes situaciones. En las películas actualmente están cogiendo a seres que ya partieron de la Tierra y los están presentando como vivos, hablando y actuando. Y eso es un cuestionamiento ético que se está haciendo en este campo. Que es un campo muy discutido en el campo universitario, en todo, porque como bien dijo Ruth al empezar la clase, el estudiante que conoce y tiene capacidad le lleva al profesor algo que construyó utilizando su capacidad y la capacidad del robot. ¿Ves? Entonces, en la academia, ¿qué valor tiene eso con respecto al proceso de aprendizaje del estudiante? Ese es el cuestionamiento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Dice Tomás, saludos Tomás. La máquina no puede reemplazar al ser humano ya que no tiene espíritu. Ya hablamos de alma. La máquina de inteligencia artificial ayuda y facilita la evolución espiritual siempre que se programe con la mayor ética. Esa es la clave. Esa es la clave. No es pararnos de frente y destruir las máquinas. No es quemar los libros de Caldé. Es, vamos a ver qué información nos puede proveer y cómo nos puede ayudar a ser mejores seres humanos, ¿verdad? Esa es la clave de la utilización de la máquina. Él tiene muchísima razón. Dice Vilma, el meollo del conflicto, máquina, inteligencia artificial, ser humano, es la disparidad continua y prevalente desde la época de los filósofos griegos hasta el presente. La tecnología ha evolucionado exponencialmente, mucho más acelerado que el colectivo ser humano. La moral individualizada, hedonista y pragmática es la que está determinando la construcción de un mundo sujeto a intereses particulares y no a la paz, convivencia y bien común. Veremos androides y máquinas sustituyendo a la producción humana, el gran conflicto del siglo XXI. Ella también tiene razón y por eso la presentación. ¿Ve? Aquí Tomasi y Vilma le han reducido, ¿verdad?, la presentación a lo esencial, porque lo esencial está ahí. ¿Ve? Las máquinas son importantes. El robot que está en la sala bailando por todos lados nos mantiene la alfombra limpia, ¿verdad? Y las cucarachas lejos. Bueno, no dejes escapar. Porque ella reacciona cuando tropieza. Si no hay tropiezo, pues.
Ajá, yo te digo. Nosotros tenemos que adaptarnos a esa tecnología. No lo robo a nosotros, sino nosotros a ese tipo de cambio, ese tipo de vida, ¿ves? Y eso ha sido siempre, siempre, desde que se inventó la rueda hasta el día de hoy. Mira cómo ha crecido todo. Pero mira lo que pasa, y Ruth lo planteó de principio. Nosotros vivimos en sistemas donde elegimos representantes que son los que hacen la estructura de ley, moral y ética para nuestro comportamiento. La moral y la ética en este momento, de acuerdo a esos que hacen la ley, es religiosa. ¿Ves? Y nosotros vivimos dentro de una sociedad que está enmarcada en esa ética y moral religiosa. Nosotros los elegimos. Lo que estamos diciendo es, la inteligencia artificial tiene la capacidad de pensar por ti. Y si nosotros nos quedamos en el desconocimiento de que tenemos que entrar en control como ciudadanos de esa capacidad, y control lo que quiere decir es ponerle límites morales y éticos. ¿Ves? Si no hacemos eso, y lo tenemos que hacer a través de las personas que elegimos, ¿ves? Porque hay muchos falsos profetas elegidos, ¿ves? Que te dicen una cosa pero son otra. Y tú los miras en el trasfondo, los miras detrás de la cortina y están tramando para enriquecerse y convertirse en seres de poder. Todo con el voto tuyo. ¿Ves? Si no nos educamos y entramos en conocimiento y que ellos son los que van a determinar qué control va ahí en ese desarrollo inteligente que está ocurriendo en una máquina, ¿verdad? Y cuando decimos eso, no solamente en el campo de Puerto Rico, en el campo internacional. Es la adaptación del ser humano a esa tecnología. Ejemplo claro, esta porquería que yo tengo aquí, el celular. El celular es algo ahora mismo que una persona viene, yo digo una palabra y oye, y me coge la voz. Una sola palabra que yo digo, ya ellos pueden sacar mi tono de voz, como yo me expreso y me siento, y llaman a Carmen para que me dé una, que es lo que están diciendo ahora, una recompensa, porque joven está diciéndole a Carmen y tenga el número de teléfono mío, la voz mía, la sanganería mía suplicando, ayúdame, mira, yo. Y simplemente es una máquina. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros estos equipos? Cuando este nene está en esos muñequitos y cuando yo me descuido, lo que tiene un muñeco con un cuchillo atrás de otro muñeco. Y digo, nene, que tú ves, ¿no? Eso es jugando. Digo, ¿qué clase de juego es ese? ¿Te acuerdas con María que había que coger a ver dónde había la señal? Entonces los robots vendrán en una manera donde el humano o este nene no, los hijos de este nene o los bisnietos de este nene podrán bregar con esas máquinas. Pues la utilizamos para trabajarlo, para hacer el amor con ellas. ¿Sabes? Escogemos de eso. Tú eres la persona indicada y exacta que el producto que tú vas a comprar, cómo utilizarlo. El mundo espiritual lo verá, no importa la tecnología que haya. Tú tienes siempre como quieras un libre albedrío. Tú eres que coge hacer el bien o el mal. Y estás metido dentro del boquete para hacer un bien o hacer un mal. Ese te toca a ti. Exacto. Pero eso va a seguir ahí. La tecnología no va a parar. Porque la tecnología es dinero, es facilitar. ¿A quién no le gusta que pasa por un servicarro y que esté la comida? Anoche me puse a hacer unos hamburgues en casa y yo cuando termine de Carmen, de verdad que para comprarle el huevo, las galletas, mejor yo voy a McDonald's o Burger King, paso por allí, pido un hamburger y ni aire acondicionado y pago allí, quizás ni llega a casa, por el camino me lo como viendo a la gente guiando. ¿Viste? Me facilito más. Entonces, tú eres que escoges. Pero entonces Y tienes así a va a ser Vilma siempre. que te da una clase de nutrición y te dice que te están matando. Por eso, Pues, inteligencia por es eso. Pero, reconocer sí. que quizás en algunas circunstancias ir a McDonald's, Burger King vale, pero no es la solución. Pero ahí la máquina no está en los pies míos, donde yo sé que tengo la economía mía y yo sé que no puedo comerme una buena comida, pues me compro aquella porquería que vale 7 pesos, lo almuerzo y sigo trabajando. En cambio, comerme una buena comida, pues sería entonces invertir un poquito más, sentarme en un sitio, esperar que me entreguen calientita y todas esas cuestiones. Pues, Está todo en uno. Si tratas de carne con cariño, te tiene la comida. Si no, te vas para el Burger King. Va a depender de Bueno, nosotros. ¿alguien más tiene algún comentario? Pues bien, pues gracias a todos y hasta la próxima.